Hola. Bienvenida de nuevo. Estás aquí. Volviste. Y eso ya dice algo importante sobre ti. Si estuviste aquí ayer, si hiciste el ejercicio que te propuse, si compartiste una imperfección con alguien o te miraste al espejo y reconociste una verdad difícil sobre ti misma, quiero que sepas que eso requirió un coraje enorme. Y si no lo hiciste, si ayer terminaste el vídeo con toda la intención de hacerlo pero luego la vida pasó, o el miedo fue más fuerte, o simplemente te olvidaste, eso también está bien. No hay juicio aquí. Solo hay invitación. La invitación sigue abierta. Porque aquí está la verdad sobre el trabajo de transformación. No es lineal. No es ordenado. No hay una forma correcta de hacerlo. Hay tu forma. Y tu forma va a incluir avances y retrocesos, días buenos y días difíciles, momentos de claridad y momentos de confusión. Y todo eso es parte del proceso. Así que respira conmigo. Estás exactamente donde necesitas estar. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente ya empezó a aparecer ayer mientras reflexionabas sobre tu imperfección. Tal vez lo sentiste en tu cuerpo. Tal vez escuchaste su voz en tu cabeza. Tal vez reconociste su sabor amargo y familiar en tu boca. Hoy vamos a hablar sobre la vergüenza. Y antes de que sigas leyendo, antes de que una parte de ti quiera cerrar esto porque no, yo no tengo vergüenza o eso no aplica para mí, déjame decirte algo que he aprendido después de más de 20 años estudiando este tema. Todos tenemos vergüenza. Todos. Es parte de ser humano. La única diferencia es que tan conscientes somos de ella y que tan bien la manejamos. La vergüenza no discrimina. No le importa tu edad, tu nivel educativo, tu cuenta bancaria, cuántos logros tienes colgados en tu pared. La vergüenza es increíblemente democrática en ese sentido. Nos visita a todos. Hace años, cuando empecé mi investigación sobre la vergüenza, pensé que iba a estudiar otras emociones. Honestamente, quería estudiar la conexión, el amor, la pertenencia. Cosas bonitas. Cosas positivas. Pero mientras entrevistaba a personas sobre sus experiencias de conexión, seguía apareciendo esta otra cosa. Esta cosa oscura y pegajosa que la gente mencionaba con vergüenza, ironías de ironías, pero que era claramente fundamental para entender por qué nos desconectamos. Y esa cosa era la vergüenza. Así que cambié el enfoque de mi investigación. Y pasé 6 años sumergiéndome en las historias de vergüenza de más de 1000 personas. 6 años escuchando las formas en que la vergüenza nos paraliza, nos silencia, nos hace sentir indignos de amor y pertenencia. Y puedo decirte que fue el trabajo más difícil que he hecho. Porque la vergüenza es tóxica. Es corrosiva. Es la emoción que más nos lastima y la que menos queremos hablar. Pero también puedo decirte que fue el trabajo más importante. Porque aquí está lo que descubrí, lo que los datos me mostraron una y otra vez. La vergüenza prospera en el secreto. Crece en la oscuridad. Se alimenta del silencio. Y la única manera de desarmarla, la única manera de quitarle su poder devastador sobre nuestras vidas, es exponerla a la luz. Nombrarla. Hablar sobre ella. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a encender las luces. Vamos a mirar directamente a la vergüenza. Y vamos a aprender a desarmarla. Déjame empezar con una definición. Porque es importante que entendamos exactamente de qué estamos hablando. La vergüenza es el sentimiento o experiencia intensamente dolorosa de creer que somos defectuosos y por lo tanto indignos de amor y pertenencia. Es esa voz que dice, no eres suficientemente buena. Hay algo fundamentalmente malo contigo. Si la gente realmente te conociera, si vieran quién eres en realidad, no te querrían. Y aquí está algo crucial que necesito que entiendas. La vergüenza no es lo mismo que la culpa. Mucha gente confunde estos dos y es una distinción enormemente importante. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy mala. La culpa dice, cometí un error. La vergüenza dice, soy un error. ¿Ves la diferencia? La culpa es sobre comportamiento. La vergüenza es sobre identidad. La culpa dice, hice algo que no está alineado con mis valores y necesito hacer las paces con eso. La vergüenza dice,
Soy inadecuada. Soy indigna. No soy suficiente. Y esta distinción importa enormemente porque la culpa, cuando es saludable, puede ser adaptativa. Puede motivarte a hacer cambios, a disculparte, a reparar el daño. La culpa tiene una función. Pero la vergüenza no. La vergüenza es altamente correlacionada con adicción, depresión, violencia, agresión, bullying, suicidio, trastornos alimenticios. La vergüenza no tiene ningún beneficio. Solo destruye. Déjame contarte sobre una mujer que conocí en mi investigación. Se llamaba Sara. Tenía 47 años cuando hablé con ella. Era abogada, socia en un bufete prestigioso. Desde afuera, su vida lucía impresionante. Pero cuando empezamos a hablar sobre la vergüenza, algo en ella se rompió. Me contó que cuando tenía 8 años, su padre la había llamado estúpida durante la cena porque había derramado su vaso de leche. No fue un momento dramático. No fue abuso severo. Fue un comentario que él probablemente olvidó 5 minutos después. Pero Sara, a los 47 años, todavía podía recordar exactamente cómo se sintió en ese momento. Me dijo, sentí que me había vuelto pequeñita. Como si quisiera desaparecer. Y algo dentro de mí decidió ese día que tenía que ser perfecta para no ser estúpida. Y he pasado casi 40 años intentando probar que no soy estúpida. 40 años. Una vida entera organizada alrededor de un momento de vergüenza. Y cuando le pregunté cómo se manifestaba esa vergüenza en su vida adulta, me dijo, no puedo cometer errores. Trabajo hasta el agotamiento para asegurarme de que todo lo que hago es impecable. Y si alguien me critica, aunque sea constructivamente, me desmorono por dentro. Toda esa niña de 8 años vuelve y siento que soy estúpida. Y entonces trabajo más duro, más horas, más perfección. Es un ciclo que nunca para. Esta es la vergüenza en acción. Este es su poder paralizante. Porque la vergüenza nos mantiene atrapadas en patrones de comportamiento que nos lastiman. Nos mantiene corriendo en esa rueda de hámster del perfeccionismo, intentando probar que somos suficientes, que somos dignas, que merecemos estar aquí. Ahora, déjame compartirte algo sobre cómo funciona la vergüenza en tu cuerpo, porque esto es fascinante y importante. Cuando experimentas vergüenza, tu cuerpo responde como si estuvieras en peligro físico real. Tu amígdala, esa parte antigua de tu cerebro que detecta amenazas, se activa. Tu sistema nervioso simpático se enciende. El cortisol inunda tu sistema. Tu frecuencia cardíaca aumenta. Tu respiración se vuelve superficial. ¿Y sabes qué más pasa? Tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro responsable del pensamiento racional, de la toma de decisiones, de la perspectiva, se apaga parcialmente. Es como si alguien hubiera bajado las luces en la parte pensante de tu cerebro. Entonces estás experimentando esta tormenta emocional y fisiológica, y no tienes acceso completo a tus recursos cognitivos para procesarla. Por eso la vergüenza se siente tan abrumadora, tan paralizante. Porque literalmente estás en un estado de amenaza percibida sin tu pensamiento completo disponible. Y aquí está lo realmente insidioso. Para nuestros ancestros, la exclusión del grupo significaba muerte. No podías sobrevivir solo. Entonces la vergüenza, que es fundamentalmente sobre no ser lo suficientemente buena para pertenecer, activa ese miedo primitivo de exclusión. Tu cerebro interpreta la vergüenza como una amenaza a tu supervivencia. Por eso se siente tan visceral, tan aterradora, tan urgente. Y cuando estamos en ese estado, cuando la vergüenza nos ha secuestrado, hacemos cosas. Cosas que no nos ayudan. Cosas que perpetúan el ciclo. En mi investigación, identifiqué lo que llamo los escudos de la vergüenza. Son las estrategias que usamos inconscientemente para protegernos de sentir vergüenza. Y todos usamos algunos de estos escudos. El problema es que estos escudos no nos protegen realmente. Nos desconectan. Nos alejan de las personas que amamos. Nos mantienen atrapadas en patrones que nos lastiman. Déjame compartirte los 3 escudos más comunes. El primer escudo es alejarse o esconderse.
Cuando sentimos vergüenza, nuestra primera reacción a menudo es retirarnos. Nos volvemos pequeñas. Nos escondemos. Dejamos de hablar. Dejamos de mostrarnos. Nos aislamos porque pensamos, si nadie me ve, nadie puede ver lo defectuosa que soy. Es el instinto de huir en respuesta a la amenaza. Conocí a una mujer llamada Jennifer en uno de mis talleres. Tenía 53 años y me contó que cada vez que cometía un error en el trabajo, aunque fuera pequeño, dejaba de participar en reuniones por semanas. Se volvía invisible. Dejaba de ofrecer ideas. Dejaba de contribuir. No porque su jefe la hubiera castigado, sino porque la vergüenza la convencía de que si hablaba, todos verían que ella no era tan competente como pensaban. Y eventualmente, me dijo, su silencio estaba afectando su carrera más que cualquier error que pudiera cometer. Esa es la trampa de alejarse. Te proteges de la vulnerabilidad pero también te privas de la conexión, de la contribución, de estar presente en tu propia vida. El segundo escudo es complacer a la gente. Cuando sentimos vergüenza, a veces intentamos ganar aprobación y evitar el conflicto a toda costa. Nos volvemos como camaleones, cambiando según lo que creemos que otros quieren que seamos. Decimos sí cuando queremos decir no. Nos ponemos al final de nuestra propia lista de prioridades. Borramos nuestras necesidades, nuestras opiniones, nuestros límites. Porque pensamos que si somos lo suficientemente agradables, lo suficientemente complacientes, lo suficientemente útiles, entonces seremos dignas de amor. Patricia, a quien conocí en día 1, usaba este escudo. Había pasado décadas siendo la persona que todos necesitaban que fuera. Y cuando finalmente reconoció esto en nuestro taller, dijo algo desgarrador. Dijo, tengo 61 años y no sé cuáles son mis opiniones reales sobre la mayoría de las cosas. Porque siempre he estado tan ocupada averiguando qué quieren los demás que nunca he preguntado qué quiero yo. El tercer escudo, y este es particularmente común, es lo que yo llamo moverse hacia o acercándose. Es contraatacar. Es usar la agresión, el perfeccionismo, o el control para evitar sentir vulnerabilidad. Es decir, voy a atacar primero antes de que me ataquen. O voy a ser tan perfecta que nadie podrá criticarme. O voy a controlar cada aspecto de esta situación para que no haya espacio para el error. Este era mi escudo favorito durante muchos años. Cuando me sentía avergonzada o vulnerable, me volvía súper competente, súper preparada, súper controladora. Me ponía mi armadura de experta y no dejaba que nadie viera las grietas. Y créeme, había muchas grietas. Recuerdo un momento específico, unos años después de que mi charla TED se volviera viral. Me invitaron a hablar en una conferencia grande sobre liderazgo. Había ejecutivos de Fortune 500, líderes gubernamentales, gente realmente intimidante. Y la noche anterior a mi presentación, me encontré con alguien en el hotel que había visto mi charla TED. Y me dijo, con toda la buena intención del mundo, «Wow, me encanta tu trabajo sobre vulnerabilidad. Eres tan valiente. Yo nunca podría pararme en un escenario y hablar sobre mis debilidades como tú lo haces». Y algo en la forma en que lo dijo, o tal vez en la forma en que yo lo escuché, activó mi vergüenza. Porque de repente sentí que me estaba diciendo que yo era débil. Que mi trabajo era sobre debilidad. Y toda mi armadura salió. Le respondí de forma brusca, defendiendo mi investigación, explicando que la vulnerabilidad no es debilidad sino fortaleza, citando datos, básicamente dándole una clase. Y esa persona se alejó confundida, probablemente sintiéndose atacada por lo que había sido un comentario amable. Y yo me quedé ahí sintiendo esa sensación familiar de haber usado mi inteligencia, mi investigación, mi experticia como un escudo. Había movido había contraatacado, porque sentir mi propia vulnerabilidad en ese momento era demasiado incómodo. ¿Ves cómo funciona? Los escudos se sienten como protección pero realmente nos desconectan. De nosotras mismas y de los demás. Y aquí está algo más que es importante entender sobre la vergüenza. Tiene diferentes sabores para diferentes personas, pero hay patrones. En mi investigación, encontré que para las mujeres,
La vergüenza a menudo gira alrededor de redes conflictivas e inalcanzables de expectativas sobre quienes deberíamos ser. Hay una telaraña de expectativas contradictorias y la vergüenza es lo que sentimos cuando no podemos cumplir con todas simultáneamente. Se supone que debemos ser delgadas pero no obsesionadas con nuestro cuerpo. Exitosas pero no tan exitosas que intimide a otros. Buenas madres pero no sobreprotectoras. Trabajadoras pero no al punto de descuidar la familia. Ambiciosas pero no egoístas. Fuertes pero no masculinas. Vulnerables pero no débiles. Jóvenes pero no inmaduras. Sabias pero no arrogantes. Es imposible. Es literalmente imposible cumplir con todas esas expectativas. Y la vergüenza es lo que sentimos cuando inevitablemente fallamos. Y para muchas de nosotras, la vergüenza tiene temas recurrentes. Mensajes que escuchamos una y otra vez, ya sea de voces externas o de nuestra propia voz interna. No eres suficientemente buena madre. No tienes suficiente éxito. No estás lo suficientemente delgada. Eres demasiado vieja. No eres lo suficientemente interesante. Eres demasiado sensible. No eres lo suficientemente fuerte. Estos mensajes de vergüenza se vuelven la narrativa de fondo de nuestras vidas. Y aquí está lo traicionero. Eventualmente ni siquiera necesitamos que alguien más nos los diga. Hemos internalizado tan completamente la voz de la vergüenza que se ha vuelto nuestra propia voz. Conocí a una mujer llamada Lisa en uno de mis estudios. Tenía 58 años y había sido maestra de primaria durante 35 años. Era amada por sus estudiantes, respetada por sus colegas, había ganado premios por enseñanza. Y cuando le pregunté sobre la vergüenza, me contó que cada día cuando conducía a casa después del trabajo, tenía una conversación consigo misma donde repasaba todo lo que había hecho mal ese día. Cada pequeño error. Cada momento donde no fue la maestra perfecta. Y se castigaba mentalmente por cada uno. Le pregunté, ¿hablarías así a uno de tus estudiantes si cometieran un error? Y ella inmediatamente dijo, por supuesto que no. Sería terrible. Los niños necesitan aliento, necesitan saber que los errores son parte del aprendizaje. Entonces, ¿por qué te hablas así a ti misma? Y Lisa se quedó en silencio. Y luego, con lágrimas en los ojos, dijo, porque no creo que merezca la misma amabilidad que les doy a mis estudiantes. Ahí estaba. La vergüenza haciendo su trabajo destructivo. Convenciéndola de que ella no merecía autocompasión, que tenía que ser perfecta o era inadecuada. Y aquí está algo que he observado consistentemente. Las personas que tienen alta vergüenza, que son más vulnerables a sentimientos de vergüenza, casi siempre tienen baja resiliencia a la vergüenza. No saben cómo procesarla cuando surge. Y por el contrario, las personas con baja vergüenza tienen alta resiliencia a la vergüenza. No es que no sientan vergüenza. Es que tienen herramientas para manejarla cuando aparece. Y esa es la buena noticia. Porque la resiliencia a la vergüenza se puede aprender. No es algo con lo que naces o no. Es un conjunto de habilidades que puedes desarrollar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero primero necesito compartir algo más sobre la vergüenza, algo que es tal vez lo más importante que he descubierto en toda mi investigación. La vergüenza necesita 3 cosas para crecer exponencialmente en nuestras vidas. Secreto, silencio y juicio. Mientras mantengamos nuestras historias de vergüenza en secreto, mientras no las nombremos, mientras las juzguemos como inaceptables, la vergüenza crece. Se vuelve más grande, más poderosa, más controladora. Pero cuando exponemos nuestras historias de vergüenza a alguien que responda con empatía, algo increíble sucede. La vergüenza pierde su poder. No desaparece mágicamente, pero su agarre sobre nosotras se afloja. Y aquí está la ciencia detrás de esto. Cuando compartes una experiencia de vergüenza con alguien y esa persona responde con empatía, con yo también he sentido eso o eres valiente por compartir esto o simplemente gracias por confiar en mí con esta historia, tu cerebro libera oxitocina. La misma hormona que se libera cuando amamantas a un bebé o cuando abrazas a alguien que amas. Es la hormona de la conexión. Y contrarresta el cortisol del estrés.
Literalmente calma tu sistema nervioso. Pero si compartes tu historia de vergüenza y la persona responde con juicio, con ¿cómo pudiste? O bueno, deberías haber. O incluso con silencio incómodo, la vergüenza se intensifica. Se confirma. Y tu cerebro aprende, no es seguro compartir. La vergüenza tenía razón. Soy inaceptable. Por eso es tan crucial desarrollar lo que yo llamo empatía versus simpatía. Y déjame explicar la diferencia porque es enorme. Simpatía es ver a alguien en un pozo oscuro y decir desde arriba, «Oh, qué mal que estés ahí abajo. ¡Qué terrible! Te compadezco». Es mantener distancia. Empatía es bajar al pozo con esa persona y decir, «No estás sola aquí. Yo también he estado en pozos oscuros. Sé cómo se siente». Es conexión. Y la empatía tiene 4 cualidades. Primero, es la habilidad de tomar la perspectiva de otra persona. Ver el mundo como ella lo ve, incluso si no estás de acuerdo. Segundo, es no juzgar. Suspender tu juicio y simplemente estar presente. Tercero, es reconocer la emoción en otra persona. Nombrarla. Y cuarto, es comunicar que reconoces esa emoción. Entonces la empatía suena algo así. Eso suena realmente difícil, o puedo ver por qué te sientes así, o gracias por compartir esto conmigo, o simplemente no estás sola. Y aquí está algo crucial. No puedes dar empatía a otros si no te la das a ti misma primero. La autocompasión es la base de la resiliencia a la vergüenza. Déjame contarte sobre una práctica específica que enseño y que ha transformado vidas. La llamo los 4 elementos de la resiliencia a la vergüenza. Y cada elemento es una habilidad que puedes practicar. Primer elemento, reconocer la vergüenza y sus activadores. Esto significa desarrollar conciencia sobre cómo se siente la vergüenza en tu cuerpo. ¿Se siente como calor en tu cara? ¿Como un nudo en tu estómago? ¿Cómo querer desaparecer? ¿Como un crítico implacable en tu cabeza? Y también significa saber qué situaciones activan tu vergüenza. ¿Es cuando cometes un error? ¿Cuando alguien te critica? ¿Cuando no cumples con tus propios estándares? No puedes desarmar algo que no puedes nombrar. Entonces el primer paso es simplemente reconocer, esto es vergüenza. Esto es lo que estoy sintiendo. Y cuando haces eso, cuando nombras la vergüenza, algo cambia inmediatamente. Porque nombrar una emoción activa la corteza prefrontal, esa parte pensante de tu cerebro. Y eso ayuda a calmar la amígdala, esa parte que está gritando peligro. Literalmente, el acto de nombrar la emoción la hace más manejable. Segundo elemento. Pensamiento crítico sobre los mensajes y expectativas que están impulsando tu vergüenza. Esto significa hacerte preguntas como, ¿de dónde viene este mensaje? ¿Esta expectativa es realista? ¿Es mía o es de alguien más? ¿Refleja mis valores o los valores que alguien más tiene para mí? ¿Puedo cumplir con esta expectativa? ¿Debería siquiera intentarlo? Por ejemplo, si tu vergüenza está diciéndote no eres suficientemente buena madre porque tu casa no está perfectamente ordenada, puedes desafiar eso. ¿Quién dice que una buena madre tiene una casa perfectamente ordenada? ¿De dónde viene ese estándar? ¿Es tu estándar o es de las revistas, de tu propia madre, de la cultura? ¿Qué es más importante para ti? ¿Una casa ordenada o tiempo de calidad con tus hijos? Este pensamiento crítico te ayuda a separar la verdad de la ficción. A distinguir entre expectativas razonables y expectativas imposibles. Tercer elemento. Alcanzar hacia afuera. Hablar sobre tu vergüenza con alguien que haya ganado el derecho de escuchar tu historia. Y esto es crucial. No todas las personas merecen tu historia. No compartes tu vergüenza con cualquiera. La compartes con alguien que ha demostrado que es confiable, que es empático, que puede manejar tu vulnerabilidad con cuidado. ¿Cómo sabes quién merece escuchar tu historia? Yo tengo una regla simple. Si estás considerando compartir algo vulnerable con alguien, primero pregúntate, ¿esta persona ha compartido algo vulnerable conmigo? ¿Ha demostrado que puede ser vulnerable? Porque las personas que no pueden ser vulnerables no pueden recibir tu vulnerabilidad de forma segura.
Y cuando compartes tu historia de vergüenza con la persona correcta, cuando esa persona responde con empatía en lugar de juicio, la vergüenza se desinfla. Como un globo que pierde aire. No desaparece completamente, pero se vuelve manejable. Cuarto elemento. Hablar sobre la vergüenza. No solo compartir tu historia específica, sino hablar sobre el concepto de vergüenza. Normalizar la conversación sobre ella. Porque mientras más hablamos sobre la vergüenza como una experiencia humana universal, menos poder tiene sobre nosotras. Estos 4 elementos juntos crean resiliencia a la vergüenza. Y la resiliencia a la vergüenza es lo que te permite seguir mostrándote, seguir siendo vulnerable, seguir viviendo con autenticidad incluso cuando la vergüenza aparece, porque sabes cómo manejarla. Déjame contarte una historia personal sobre cómo estos elementos funcionan en la vida real. Hace unos años, di una presentación en una conferencia. Era una audiencia grande, tal vez 1000 personas. Y cometí un error fáctico en medio de la presentación. Dije algo sobre un estudio que resultó ser incorrecto. No fue un error enorme, pero fue un error. Y nadie dijo nada en ese momento. Pero esa noche, alguien me envió un email cortés señalando el error. Y cuando leí ese email, sentí la vergüenza inmediatamente. Calor en mi cara. Nudo en mi estómago. Esa voz interna diciendo, ¡qué estúpida! Se supone que eres la experta. Todos ahora piensan que eres un fraude. Y reconocí lo que estaba pasando. Pensé, esto es vergüenza. Esto es lo que se siente la vergüenza. Primer elemento, reconocer. Luego me pregunté, ¿qué expectativa está impulsando esta vergüenza? Y la expectativa era, nunca debes cometer errores, especialmente no en tu área de experticia, especialmente no frente a 1000 personas. Y entonces apliqué pensamiento crítico. ¿Es esa expectativa realista? No. ¿Incluso los expertos cometen errores? Sí. ¿Este error significa que soy un fraude? No. Significa que soy humana. Segundo elemento, pensamiento crítico. Luego llamé a una amiga, alguien que sé que es segura para mí. Y le conté lo que había pasado. Y ella me dijo, Brené, ¿sabes cuántas veces he cometido errores en presentaciones? La semana pasada dije el nombre de una ciudad completamente equivocado 3 veces. Todos cometemos errores. Eso no cambia la calidad de tu trabajo. Tercer elemento, alcanzar hacia afuera. Y luego, porque esto es lo que hago, hablé sobre esta experiencia públicamente. En mi siguiente presentación, conté la historia de este error. Y hablé sobre cómo la vergüenza apareció y cómo la manejé. Cuarto elemento, hablar sobre la vergüenza. ¿Y sabes qué pasó? Después de esa presentación, al menos 20 personas se me acercaron para contarme sus propias historias de errores vergonzosos. Y todos nos sentimos más conectados, más humanos, más ligeros. Esa es la resiliencia a la vergüenza en acción. No es prevenir que sientas vergüenza. Es saber qué hacer cuando aparece. Y necesito decirte algo más, algo que es difícil de escuchar pero importante. Vas a sentir vergüenza por el resto de tu vida. Lo siento. Sé que tal vez esperabas que te dijera que si haces estas prácticas, la vergüenza desaparecerá. Pero no es así. La vergüenza es parte de la experiencia humana. Mientras vivas en una cultura con expectativas, mientras te importe lo que otros piensan aunque sea un poquito, mientras seas humana, vas a sentir vergüenza de vez en cuando. Pero aquí está la diferencia transformadora. Puedes desarrollar inmunidad a los efectos paralizantes de la vergüenza. Puedes aprender a experimentar vergüenza sin que te destruya, sin que te paralice, sin que te haga esconderte o atacar o complacer. Puedes aprender a sentir la vergüenza y seguir mostrándote. Seguir siendo valiente. Seguir siendo auténtica. Y eso cambia todo. Ahora quiero compartir algo específico sobre un tipo particular de vergüenza que muchas mujeres de tu edad están experimentando y que rara vez se habla, la vergüenza del envejecimiento. Vivimos en una cultura que venera la juventud, especialmente en las mujeres. Y a medida que envejecemos, muchas de nosotras experimentamos vergüenza sobre nuestros cuerpos cambiantes, sobre nuestras arrugas,
sobre nuestra relevancia percibida, sobre ya no ser jóvenes y deseables según los estándares culturales. Conocí a una mujer llamada Diane en uno de mis talleres más recientes. Tenía 62 años y era hermosa, vibrante, llena de vida. Pero me confesó que había dejado de ir a ciertos lugares, de hacer ciertas cosas, porque se sentía demasiado vieja. Dijo: entro a una tienda y veo a las vendedoras jóvenes y siento que no pertenezco ahí. Voy a eventos sociales y siento que soy invisible. Y hay una voz en mi cabeza que constantemente me dice que mi mejor momento ya pasó, que ya no tengo nada que ofrecer. Esa es la vergüenza del envejecimiento. Y es devastadora porque no solo nos roba nuestra confianza. Nos roba nuestra presencia en el mundo. Nos hace retirarnos justo cuando deberíamos estar mostrando toda la sabiduría, experiencia y perspectiva que hemos acumulado. Y aquí está la verdad liberadora sobre esto. Los estándares culturales sobre el envejecimiento son construcciones. No son verdades absolutas. Son mensajes que hemos internalizado. Y podemos cuestionar esos mensajes. Podemos desafiarlos. Podemos elegir narrativas diferentes. ¿Qué pasaría si en lugar de ver el envejecimiento como pérdida, lo viéramos como ganancia? Ganancia de sabiduría, de perspectiva, de libertad de cosas que ya no importan. ¿Qué pasaría si en lugar de escondernos, nos mostráramos más plenamente? ¿Qué pasaría si desafiáramos colectivamente la idea de que nuestro valor disminuye con la edad? Eso sería revolucionario. Y comienza con cada una de nosotras reconociendo la vergüenza del envejecimiento cuando aparece y negándonos a dejar que nos silencie. Ahora, permíteme compartir algo sobre lo que yo llamo gremlins de la vergüenza. Son esos mensajes específicos de vergüenza que son únicos para ti, que conocen tus inseguridades exactas, que saben exactamente qué decir para hacerte sentir inadecuada. Y cada una de nosotras tiene gremlins diferentes. Para algunas, es no eres suficientemente buena madre. Para otras, es no eres suficientemente exitosa. Para otras, es eres demasiado sensible o no eres lo suficientemente fuerte o eres egoísta o no contribuye suficiente. Y aquí está algo poderoso que puedes hacer. Nombra tus gremlins. Dale nombres ridículos si quieres. Porque cuando nombras algo, cuando lo sacas de las sombras, pierde parte de su poder. Yo tengo un gremlin que llamo nunca lo suficiente Nancy. Y ella me dice que no importa cuánto trabaje, cuánto logre, nunca es suficiente. Siempre debería estar haciendo más. Y cuando reconozco que es Nancy hablando, puedo decir: gracias por tu opinión, Nancy, pero no estoy interesada en escucharte hoy. Suena tonto, ¿verdad? Pero funciona. Porque le da distancia entre tú y el mensaje de vergüenza. Te recuerda que no eres la voz de tu vergüenza. Eres la persona que puede elegir escucharla o no. Y aquí está tu reto para hoy. Tu segundo acto de coraje en este viaje. Primero, quiero que identifiques una o dos historias de vergüenza que has estado cargando. Situaciones donde te sientes inadecuada, no suficiente, defectuosa. No tiene que ser drama grande. Puede ser algo simple. Como el comentario que alguien hizo sobre tu crianza. O el error que cometiste en el trabajo. O la forma en que tu cuerpo ha cambiado. O algo que hiciste hace años que todavía te hace sentir avergonzada. Identifica esas historias. Segundo, aplica los 4 elementos de resiliencia a la vergüenza a al menos una de esas historias. Reconócela. Esto es vergüenza. Esto es lo que estoy sintiendo. Aplica pensamiento crítico. ¿Qué expectativa está impulsando esta vergüenza? ¿Es realista? ¿Es mía? Alcanza hacia afuera. Comparte esta historia de vergüenza con alguien seguro, alguien que haya ganado el derecho de escucharla. Y si no tienes a alguien así, escríbela. El acto de ponerla en palabras, de sacarla de tu cabeza, ya ayuda. Habla sobre ella. Puedes hacer esto compartiendo tu historia específica, o simplemente reconociendo en una conversación que todos lidiamos con vergüenza. Normalízala. Y observa lo que pasa. Presta atención a cómo se siente en tu cuerpo cuando haces esto. Nota si el agarre de la vergüenza se afloja aunque sea un poco. Y aquí está algo más que quiero que hagas.
En algún momento hoy o mañana, cuando notes que la voz de la vergüenza está hablando, quiero que te detengas. Respires. Y preguntes, ¿quién está hablando? ¿Esta es mi voz o es la voz de alguien más que he internalizado? Porque mucho de lo que pensamos que es nuestra propia autocrítica es en realidad ecos de voces de nuestro pasado. Padres, maestros, parejas, la cultura. Y cuando puedes reconocer esta no es mi voz, puedes empezar a cuestionarla. Puedes empezar a elegir una voz diferente. Una voz de autocompasión. Una voz que dice, eres humana. Estás haciendo lo mejor que puedes. Y eso es suficiente. Y esa voz compasiva, toma práctica. No va a aparecer automáticamente después de décadas de autocrítica. Pero cada vez que la eliges, cada vez que eliges autocompasión sobre autocrítica, estás creando un nuevo camino neuronal en tu cerebro. Estás literalmente cambiando la estructura de tu cerebro. La neuroplasticidad es real. Tu cerebro puede cambiar. Y tú puedes ser la arquitecta de ese cambio. Mañana vamos a hablar sobre algo que probablemente ya estás sintiendo mientras haces este trabajo. Vamos a hablar sobre la vulnerabilidad, pero no de la forma en que probablemente piensas sobre ella. Vamos a redefinir completamente lo que significa ser vulnerable. Y vamos a explorar por qué la vulnerabilidad, esa cosa que todos intentamos evitar, es en realidad tu mayor fortaleza. Porque aquí está la paradoja hermosa. La única manera de desarmar la vergüenza es a través de la vulnerabilidad. Y la única manera de vivir con autenticidad es a través de la vulnerabilidad. Y la única manera de tener conexión real es a través de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el camino. No es opcional. Es esencial. Pero por hoy, solo quiero reconocer algo. Este trabajo es duro. Mirar tu vergüenza de frente, reconocerla, desafiarla, es uno de los actos más valientes que puedes hacer. Porque la vergüenza quiere que te quedes callada. Quiere que te escondas. Quiere que creas que estás sola en esto. Pero no lo estás. No estás sola. Todas cargamos vergüenza. Todas luchamos con sentirnos no suficientes. Todas tenemos esos gremlins diciéndonos que somos inadecuadas. Y cuando empezamos a hablar sobre esto, cuando empezamos a compartir nuestras historias de vergüenza, algo increíble sucede. Nos damos cuenta de que nuestra vergüenza no es única. No somos la única. Y en esa realización hay liberación. Así que quiero que te recuerdes esto hoy. Tu vergüenza no te define. Los mensajes que has internalizado sobre no ser suficiente no son verdades. Son historias. Y las historias pueden cambiar. Pueden reescribirse. Eres más que tus errores. Eres más que tus imperfecciones. Eres más que las voces críticas en tu cabeza que te dicen que no eres suficiente. Eres completa. Eres digna. Eres suficiente. Exactamente como eres, justo ahora, sin tener que cambiar nada, sin tener que probar nada, sin tener que ser perfecta en nada. Y la vergüenza, esa cosa que te ha estado paralizando, esa cosa que te ha estado manteniendo pequeña, puedes desarmarla. No instantáneamente. No sin esfuerzo. Pero puedes. Cada vez que la nombras, cada vez que la compartes, cada vez que la desafías con pensamiento crítico, cada vez que eliges autocompasión sobre autocrítica, estás desarmándola. Y estás eligiendo la libertad. La libertad de ser quien realmente eres. La libertad de mostrarte completamente. La libertad de vivir sin el peso constante de la vergüenza en tus hombros. Esa libertad te espera. Y vale cada momento de incomodidad en el camino. Respira. Pon tu mano en tu corazón. Y recuerda, eres valiente. No porque seas perfecta. Porque estás aquí. Porque estás mirando esto de frente. Porque estás eligiendo el coraje sobre el confort. Nos vemos mañana, guerrera. Vamos a hablar sobre vulnerabilidad. Y te prometo que lo que vas a aprender va a cambiar completamente cómo piensas sobre fortaleza.